Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues bueno, como quedamos, cada miércoles vamos a estar haciendo un en vivo acerca de diferentes temas de salud y nutrición. Evidentemente sabemos que la especialidad de este canal va a ser específicamente, bueno, de esta red social, específicamente es hablar sobre temas de nutrición asociados a la salud, ponderar los factores preventivos, y el día de hoy vamos a hablar específicamente de un tema muy bonito, muy especial llamado reglas epigenéticas. Tenemos que explicar qué es la epigenética, pero realmente uno de los puntos importantes que quiero dejar hoy plasmado es que si nosotros tenemos un eje cardinal como es la epigenética o activando la epigenética, podemos hacer realmente tratamiento en cualquier tipo de enfermedad, en cualquier tipo de momento. Realmente es una de las disciplinas que tenemos que estar abordando médicamente y cada vez se suena más, pero ahorita tenemos que empezar también a hacer difusión en la población general para que empiecen a hacer conciencia de este tipo de alternativas y pues evidentemente también hagamos uso, porque no todo se lo podemos dejar al departamento médico. Tenemos nosotros que tomar nuestra propia responsabilidad, porque esto de la epigenética tiene mucho que ver con el entorno y ahorita voy a explicar cómo está la situación. Gracias a todos los que se van uniendo, me pone muy contento esta situación porque poco a poco tenemos cada vez más, más afluencia, y hemos llegado cada vez más personas. Ojalá ustedes puedan también llegar a difundir esta información, nos va a dar muchísimo gusto. Y bueno, pues una vez más estamos en este tema, explico de nuevo. Primero, epigenética, qué es la epigenética y cómo es que la empleamos, y así es como llegamos a las 5 reglas epigenéticas. Bueno, empecemos a ver este punto. El primero es, ¿qué es la epigenética? Bueno, nosotros tenemos algo llamado genoma. Ese genoma es lo que constituye a todo nuestro material genético. Nosotros tenemos una cadena basada en adeninas, guaninas, citosinas, timinas, y para el RNA específicamente el uracilo. Bueno, esas cosas cuando van unidas, que son bases nitrogenadas, cuando van unidas, se forma una cadena larga, que integra nuestro material genético y posteriormente los cromosomas. Nosotros tenemos un total de 46 cromosomas. 23 nos lo dio nuestra mamá, 23 nos lo dio nuestro papá, y entonces generamos 46 cromosomas donde guardamos toda la información de lo que cada uno es. Fíjense, algo muy importante de todo esto es que todos los seres humanos somos iguales en un 99%. Escúchalo bien, 99% somos iguales. ¿Qué implica esto? Que solamente nos diferencia un 1%. Ese 1% se le llama fenotipo, es todos los rasgos extras. Si uno es moreno, si otro es rubio, si otro tiene los ojos claros, si otros tienen los ojos oscuros, si uno tiene más pelo que otro, más barba, una situación biológica más esbelta o más gruesa, una complexión diferente. Bueno, ese es el 1% que nos diferencia. Regularmente los órganos y sus funciones son exactamente las mismas, solo nos diferenciamos en 1%. Bueno, pues toda esa información se guarda en los cromosomas, en el núcleo celular de nuestra célula, de todo nuestro organismo. Curiosamente entonces, ese genoma o esos cromosomas tienen la necesidad de enrollarse muy bien, porque si yo agarro un cromosoma que mide muy poquitito, por ejemplo mide nanómetros, que no los podemos ver a simple vista, sino con un microscopio muy especializado, y yo estirar ese material genético, podría medir hasta 2 metros. Imagínense, meter 2 metros en un aspecto microscópico, pues entonces tiene que empaquetarse muy bien, como cuando las abuelitas empiezan a enrollar el estambre, por ejemplo, ¿no? Lo tienen que empaquetar muy bien. Bueno, pues fíjense la situación importante. Estas cosas que mantienen empaquetado o sellado al genoma son algunos grupos funcionales de nutrimentos llamados grupos metilo, y quien los deja abrirse son los grupos acetilos. Todas estas cosas no pertenecen al genoma, están sobre el genoma. Entonces imaginemos este cable, lo voy a poner así. Imaginemos este cable es el genoma, ¿sale? Así va todo el genoma. Bueno, yo lo empaqueto, lo enrollo este genoma, así se va haciendo un cromosoma. Bueno, las cosas que están sobre el genoma, que no son parte del genoma y sirven como candados para empaquetarlo o llaves para poderlo abrir, no son parte de ese genoma y están sobre. El prefijo epi significa sobre. Entonces, todo lo que estudia aquello que está sobre el genoma se le llama epigenómica, ¿no? O epigenética. Fíjense cómo son las cosas. El epigenoma es lo que está sobre este genoma y la disciplina que lo estudia es la epigenética. Entonces,
que en sí va a estudiar la epigenética, todos aquellos factores que se encuentran sobre este genoma y que sirven para favorecer la expresión o la inhibición de los genes, entre otras cosas, pero lo principal es esto. Fíjense la profundidad del tema. Entonces, quiere decir que si una persona llega a tener genes, por ejemplo, productores para cáncer, aunque los posee, si se mantienen cerrados, no importa que los tengan, ¿sí? No se van a expresar, no se va a activar la enfermedad. ¿Y de quién es responsabilidad? De esas moléculas que están sobre el genoma poniendo los candados. Imagínense que aquí hay un gen productor de cáncer. Pues lo que hace el epigenoma es esto. Si lo mantiene todo el tiempo así, no lo va a expresar. Pero si de repente yo no tuviera esos factores que lo mantienen cerrados y de repente se despliega, en ese momento se empezarían a expresar genes que nosotros no quisiéramos que se expresaran. Y en ese momento aparecería la enfermedad. Por eso es tan importante estudiar estas cositas que son fragmentos de nutrimentos que se posan sobre el genoma para poder mantenernos resguardados. Son grupos metilos, grupos acetilos, químicamente es un CH3, un COH, que no es otra cosa más que patitas o pequeños fragmentos de los nutrimentos, pero si alguien tiene carencias de esos nutrimentos que ceden esas sustancias, entonces aparecerán enfermedades. Por eso la presunción es: las enfermedades primero son producto de carencias nutricionales, la mayor parte de ellas, ¿no? Hay otras alteraciones génicas, pero el cuerpo, cuando no tiene lo necesario, se va a enfermar para evitar que te mueras. Entonces, una enfermedad no es otra cosa más que un mecanismo de defensa del cuerpo tratando de sobrevivir. Hay que entenderla como tal para poder rescatar al organismo. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces, repito, ¿qué es la epigenética? Es la disciplina que estudia todos los fragmentos que se posan sobre el genoma y que sirven para poder permitir que se expresen los genes o que se inhiban, haciendo que el genoma pueda hacerse así, tal cual. O sea, desempaquetarse o empaquetarse para poder inhibirlo. Ahora, muy importante esto, entonces, ¿cuál es la función del genoma? La función principal del genoma es producir proteínas. Así es, ustedes en la dieta comen proteínas, pero esas proteínas no pasan como proteínas en la digestión. Lo que hace el intestino, el aparato gastrointestinal, es partirlas. El pH los cambia, los corta, los fragmenta, y entonces una proteína, un fragmento de proteína, ¿no?, que viene empaquetado, se desdobla y posteriormente se parte en cuadrititos. Eso se le llama aminoácidos. Los aminoácidos es lo que uno absorbe de la dieta. Y una vez que se absorben, pasan al hígado, se distribuyen, se arman cadenas, las células van integrando con este genoma, hacen un código, ¿no? Hacen un RNA mensajero. Ese RNA mensajero pasa, se va leyendo por parte del ribosoma y entonces va integrando aminoácidos para volver a hacer proteínas. La principal función del genoma es hacer proteínas. Hay partes del genoma que no sirven para expresarse. Nosotros antes, fíjense cómo es el pensamiento médico. Nosotros pensábamos antes que era exclusivamente para poder hacer proteínas. Ahora se sabe que la parte que sirve de nuestro genoma para hacer proteínas solo es el 1%, ¿sale? O sea, ¿quién lo hace? Los genes. La definición de un gen implica lo siguiente: fragmento del ADN que sirve para poder expresar una proteína. Pero esos genes solamente constituyen el 1% del genoma. Entonces, el otro 99% de nuestro genoma, ¿para qué sirve? Tiene muchísimas otras funciones que apenas estamos descubriendo, ¿sí? Pero son muy importantes porque ahí está la regulación de enfermedades. Incluso las partes que no codifican para un gen sirven para poder regular o para poder activar enfermedades, ¿eh? O sea, el genoma puede hacer una mejoría o puede deteriorarse de acuerdo a cómo el ser humano se vaya autotratando. Cómo te alimentas, cómo te ejercitas, cómo estás viviendo la vida, tu estrés, ¿no?, tu percepción, tu energía. Todo eso es muy importante. Dónde vives, si vives en un clima frío, en un clima cálido, eso te va sirviendo de adaptación. Entonces, la epigenética es uno de tantos factores genéticos que realmente importa. Y esto va ligado a varias cosas. La nutrigenómica, evidentemente también la genómica
la fisiología celular, la bioquímica y evidentemente pues el fenómeno de la epigenética integrado en todas estas. Por eso es tan importante estudiar la nutrición, porque la nutrición es el sustrato de todas las disciplinas que acabo de mencionar. No es raro ver que un paciente mejor alimentado le va mucho mejor que un paciente que no está alimentado, pero no le va bien en una célula, le va bien en todas las células, porque la epigenética regula todas y cada una de las células. Recordando que los genes que yo tengo en las neuronas son los mismos genes que yo tengo en el páncreas. Literalmente, fíjense cómo son las cosas. Las células neuronales podrían hacer insulina. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, las células de las neuronas tienen el gen de la insulina. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque el gen de la insulina en las neuronas está fuertemente empaquetado, está muy metilado. Nunca lo van a expresar. Pero si nosotros lográramos desempaquetar el gen de la insulina en las neuronas, el cerebro estaría haciendo insulina. Pero esa no es su función. Para eso tenemos al páncreas. Por eso es tan importante. Entonces, ahí juega el papel fundamental de cómo podemos hacer incluso células madres. Así, en nuestro mismo organismo, en algún momento las hicimos y nos podríamos reparar de cualquier enfermedad. Esa es una de las partes más importantes que nosotros tenemos que entender, que nosotros podríamos tener autocuración siempre y cuando al cuerpo le demos los factores necesarios para que lo pueda hacer. Y esto tiene que ver muchísimo con la epigenética. Ahora, ¿qué objetivo perseguimos con esta epigenética? Uno de los más importantes de todo esto es poder regular la expresión genética. Ahora, para esto, ahora sí, nosotros tendríamos que ver dos funciones importantes. Uno, la replicación celular ordenada. Cualquier célula en el cuerpo puede replicarse en función y forma. Escúchenme bien, por favor. Cualquier célula en el cuerpo puede replicarse en función y forma. De tal manera, por ejemplo, el hígado, si una persona le quitáramos le quitáramos el 20% del hígado, ese hígado se regeneraría en función y forma. O sea, igualito se generaría de nuevo. La piel te raspas y se vuelve a armar nueva piel. O sea, incluso ustedes, si son arriba de 20 años, júrenlo, que los que me están viendo es así, sabríamos que ninguna de sus células son originales de como cuando nacieron, ni las neuronas. Imagínense, todas sus células son nuevas, se replicaron ordenadamente, pero para esta situación tuvieron que mandar un disparo genético que les permitiera hacer esa situación. Entonces, si esto fuera controlado y nuestra epigenética participara en ello, nosotros podríamos hacer un riñón nuevo, ¿sí? Podemos curar un paciente incluso renal que está en insuficiencia renal. Tenemos que avanzar en esa disciplina. Hemos tratado pacientes que les va muy bien dándoles soporte nutricionales y evitan ese deterioro. Y algunos de ellos revierten una parte del daño. Vamos hasta ahí, pero podremos avanzar más. Por eso las investigaciones que hicimos acerca de regeneración neuronal funcionaron tan bien, porque lo que hicimos fue darle al cuerpo lo que necesitaba para poder activar sus factores epigenéticos. Y entonces empezaron a regenerar sus organismos o las cosas dañadas. Pero para eso existen reglas. Entonces, paso número 1, tenemos que activar la replicación celular ordenada. Paso número 2, tenemos que generar la suficiente energía. Y la energía en el cuerpo se da con algo llamado ATP. Y ese ATP, ¿qué es? Bueno, no es otra cosa más que partes del mismo genoma, o de lo que constituye el genoma, pero con grupos fosfato que se los ponen las vitaminas del complejo B. Entonces, de esta manera podemos tener también energía garantizada. No solamente se da consumiendo carbohidratos y ese tipo de cosas, no. También lo que estamos obteniendo con esto es la integración genética desarrollada directamente a la producción de energía y a la replicación celular. Ahora, visto esta parte, ahora sí, la pregunta sería, ¿se pueden revertir enfermedades? Una de las reglas epigenéticas importantes es que si una enfermedad, yo no tenía ningún antecedente, pero se presentó un cambio de hábito importante en mi vida, y entonces modificó la expresión genética y eso fue producto de la epigenética, si esa enfermedad nació por ahí, entonces cualquier enfermedad, o sea, generada por esa vía, podría revertirse al 100%.
incluyendo la diabetes. Fíjense, ya hay evidencia de que la diabetes se puede revertir. Por eso es tan importante conocer este tipo de disciplinas. Pero así pudiera ser cualquier otra enfermedad, siempre y cuando pudiéramos hacer una replicación celular ordenada, ¿sí? Entonces, ahora sí, en el aspecto más puro de la genética, nosotros nos vamos formando desde las etapas embrionarias. Desde que estamos en el útero de la mamá, tenemos que vigilar la alimentación desde ahí, porque desde antes de que se embaracen las mamás, ya tienen una carga genética. Muchas veces decimos, con que se alimenten bien 3 meses antes. No, las personas deberían de alimentarse bien pues, toda su vida, para que pudiéramos tener una garantía en esa expresión de genes y poder asegurar que se pueden revertir las enfermedades. Una persona, por ejemplo, que nació totalmente sana, imagínense nada más, si es delgada y se pone gordita posteriormente, le va peor que a una persona que todo el tiempo estuvo gordita. ¿Por qué implica esto? Porque la persona que estuvo todo el tiempo llenita, de alguna forma pudo tener una adaptación y la otra persona no estaba acostumbrada a eso. Tiene que ver con los factores epigenéticos. Ahora sí, ¿cuáles son las 5 reglas epigenéticas? La primera regla epigenética es actividad física. ¿Por qué? Porque lo que no se usa se atrofia. Tenemos que activar literalmente a todo nuestro sistema celular. Y entonces, al activar el sistema celular, nosotros también estamos replicando mitocondrias. Esas mitocondrias que estamos activando tienen mucha relevancia en la genética. Las mitocondrias están generando los grupos metilos y acetilos que mantienen al genoma empaquetado o abierto. Como les dije hace rato, imagínense que esto fuera un gen productor de cáncer. ¿Qué querría hacer usted con él? Mantenerlo perfectamente empaquetado para que no se exprese. ¿Quién da estos factores? Las mitocondrias. Y la única forma de expresar mitocondrias o producir mitocondrias es haciendo actividad física. Si la persona no hace actividad física, bueno, no pasa nada. O sea, no tendremos ese beneficio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que la gente está sentada en una oficina durante 10, 12 horas. Eso es imposible, eso no les da ningún beneficio. Pero también estamos cada vez alejándonos más de la actividad. O sea, actividad en general, ¿eh? Por ejemplo, ya no caminamos tanto, en la pandemia estuvimos mucho tiempo encerrados. Eso no es ningún factor benéfico. Tenemos que revertir rápidamente eso. Segunda regla epigenética. Tenemos que literalmente meditar. La meditación se sabe, se conoce, la oración incluso, se sabe que puede hacer un cambio en la expresión genética. Esas personas que oran y por favor, Señor, que nos vaya bien, esa oración es energía pura para el ser humano. Necesitamos decretar las cosas en positivo. Necesitamos pensar en positivo. Y no estamos acostumbrados a hacer esto. Todo el tiempo nos estamos recriminando. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué esto! Eso es lo peor que le puedes hacer a tu energía. Tendríamos que estar cambiando rápidamente esa polaridad. Y oye, estás enfermo, te pones la etiqueta inmediatamente de enfermo. Mal. Entonces, meditación, oración, son factores muy importantes. El que esté pensando en positivo está cambiando la polaridad celular y eso está favoreciendo a la salud del ser humano. La tercera regla muy importante es la corrección de la alimentación. ¿Qué implica esto? Que un ser humano tiene que balancear sus alimentos, evitar todas las cosas que no son naturales, literalmente tenderse a casi lo vegetariano, excepto por algunas cosas como el huevo, el pescado, y eso a veces es dudable, pero bueno, puede ser pescado, lácteos definitivamente suspenderlos, ¿no? Carnes rojas, ni verlas, cosas chatarras, ni pigmentos, tabaco, alcohol, drogas, es lo que más lesiona al genoma, ¿eh? O sea, tenemos que estar cambiando esa situación. Y posteriormente, algo que nos interesa muchísimo, es que el ser humano sea íntegro en estos factores. O sea, que realmente haga conciencia y que no lo haga forzado. Esa es una de las cosas importantes. El despertar la conciencia de un paciente para hacer estas cosas son fundamentales. Entonces, la alimentación no tiene que ser nada más por un periodo que me está indicando, guiando el médico o el nutriólogo. Eso es algo muy importante. Tendrá que ser un cambio realmente de hábitos. ¿Por qué? Porque hay tiempos en la epigenética. Si una persona no mantiene 3 meses continuos haciendo estas reglas que estoy mencionando, no va a servir tampoco de mucho. Segundo punto, tiene que llegar hasta los 6 meses de continuidad o de apego el paciente para que realmente vea reflejado un cambio que se sostenga. Y cuando llega a los 2 años, el cambio epigenético es franco. ¿Quién mantiene ese cambio epigenético? Por ejemplo, alguien con diabetes.
tardó 20 años en que se volviera un paciente con diabetes. Tendría que pasar los mismos 20 años haciendo las cosas correctamente para poder revertir esa enfermedad. Bueno, pues la epigenética, actuando en conjunto, lo que está haciendo es revertir esa situación en un periodo mucho menor. ¿Sí? 2 años es muy barato para una persona que se enfermó de diabetes. Ahí están los verdaderos cambios. La cuarta regla es la suplementación. ¿Por qué la suplementación? Porque no alcanzamos a hacer un cambio epigenético real en un periodo tan corto. Y con estas dosis. ¿Por qué? Porque existen muchos factores como la mala absorción intestinal, por supuesto también la agresión en el entorno. O sea, hay tanta contaminación, hay tantos factores oxidantes que no podemos hacer esto sin suplementarnos en algunas de las ocasiones. Incluso diría yo que hay variaciones genéticas. Hablando de la genética, fíjense, se pensaba que el genoma no se podía modificar. Ahora se sabe que el mismo genoma, o sea, genéticamente sí te puedes cambiar hasta un 5% por generación, para bien o para mal. Ojo con esto que estoy diciendo, ¿eh? Una persona que está haciendo las cosas mal, muta para poder revertir su genética y deteriorarla. Pero una persona que está haciendo correctamente las cosas para poder ajustarse y revertir los problemas de salud, de maravilla, puede hacer ese cambio perfecto. Ahora, para esta situación, no solamente la suplementación, sino qué es lo que necesito suplementar, qué es lo que voy a tomar en la alimentación y qué es lo que voy a suplementar. Ahí lo recomendable es siempre acudir con un profesional de la salud para que les vaya determinando cuáles son las causas. Hay que aprender a revisar la clínica. Yo creo que la siguiente sesión, lo que voy a hacer es una sesión, una plática específica para poder identificar datos clínicos de deficiencias nutricionales. Yo creo que eso nos va a servir mucho para poder entender este concepto, ¿sí? Sobre todo la epigenética y los cambios genómicos a nivel celular, ¿no? Y a nivel cromosomático, que será muy importante. Entonces, la suplementación resulta ser fundamental. Hay sus reglas, por favor vean el video anterior. Hay reglas para esto, de acuerdo a si son elementos naturales o no. Y la quinta regla epigenética es el cuidado del aparato gastrointestinal. Si alguien tiene problemas gastrointestinales, tiene que revertirlos de inmediato, porque eso es el origen de la mayor parte de las enfermedades. La mayor parte de las enfermedades empieza con una lesión intestinal y tenemos que revertirlas. Pero para esto tenemos que ser de veras muy observadores y no dejarnos, oye, se me quita, se me inflama, me desinflamo. No, tienes un problema, inmediatamente atacarlo. Tenemos que revertir las situaciones. Y esto puede venir desde inútero, desde que están en el útero de sus mamás. De alguna manera, si la mamá recibió antibióticos durante el embarazo, ya está provocando cambios en la microbiota fetal. Entonces, ¿qué necesitamos? Que de alguna forma estas personas, cuando recibieron antibióticos los primeros meses del embarazo, posterior al embarazo, los primeros años de la vida, hagan una corrección gastrointestinal. Eso es algo muy importante. No estamos acostumbrados a hacer este tipo de cambios. ¿Por qué se los comento así puntualmente? Porque el 80% de la población, por lo menos latinoamericana, tiene problemas gastrointestinales. O tiene colitis, o tiene gastritis, o tiene estreñimiento, o tiene parasitosis. Y todas estas cosas modifican la señalización o la expresión de genes. Eso ya está perfectamente demostrado. El intestino regula 4 funciones importantes: metabolismo, inflamación, inmunidad y el sistema neurológico. Domina más cosas. Entonces, a ver si les parece bien, la siguiente sesión vamos a dar alguna revisión clínica de cuáles son los principales datos de carencias nutricionales, que creo que nos va a favorecer mucho. Y la siguiente sesión, literalmente vamos a poner reglas de la suplementación para que veamos cuáles son las principales cosas que tenemos que hacer. Ojo, esto solamente para que ustedes estén enterados. ¿Quién lo tiene que hacer? Un responsable de la salud. Algo muy importante, quiero mandar ese mensaje. Entonces, yo le agregaré una quinta regla que va inmersa en los demás. Una sexta regla, discúlpenme, epigenética que va inmersa en los demás. Hay que tomar en cuenta los factores de contaminación alrededor de nosotros, toda la toxicología que tenemos. Celulares, computadoras, televisiones, medio ambiente, energía, basura. Estas cosas también pueden afectar directamente a la expresión de genes. La radiación, por supuesto que sí. Entonces, todos estos factores tienen que contemplarse y existen formas dentro de la nutrición y dentro de las reglas epigenéticas que pueden prevenir el daño genético. Si una persona fuera capaz de preservar la epigenética y preservar los cromosomas, prolongaría su vida. ¿Qué es lo que le da la longevidad a una persona?
Antes se pensaba que solamente prolongar los telómeros, que son colas poliadeninas. No, eso no es suficiente. Es la cromatina la que puede estar activando o llamando a la síntesis. Es como el cable que cubre cosas y el que tengas un balance biológico con las reglas epigenéticas. Si una persona mantiene esto que acabo de mencionar en la sesión activo, incluso podría prolongar su vida. Pero su vida de forma saludable, no solamente vivir por vivir. Hay gente que vive mucho más años, pero dices, oye, ya no es nada funcional, ni siquiera es saludable que esté bajo esa situación. Eso es lo que tenemos que estar previendo, ¿no? Entonces, bueno, explicando este tema, repito, esto que vimos para los que van entrando son las reglas epigenéticas. Estamos explicando qué es la epigenética, cuál es la ventaja de conocer la epigenética, por qué es tan importante en la salud, cuáles son los beneficios que perseguimos al dar un tratamiento epigenético. Y pues, entonces, ahora sí, me abro a sus preguntas y a sus comentarios para que... Es un tema difícil, ¿eh? Hay temas que son comerciales que todo el mundo le entra, ¿no? O sea, obesidad, hipertensión, no. Tenemos que empezar a conocer las bases del fondo y bueno, pregunten lo que quieran, ahorita es cuando, ¿eh? Ahorita es cuando. A ver, vamos a ver, aquí tenemos algunos saludos. Saludos, Víctor, te mando un fuerte abrazo. Que Bruno, bueno, es uno de mis pacientes favoritos. Ya ha avanzado súper bien. Gracias, mi querido Víctor. También salúdame a tu mujer, por favor. Y a toda la familia, se los encargo mucho. Muy bien, entonces también tenemos aquí. Ya había Angie Peña, sí, saludos también. Dice por acá. Mencionó. Mira, aquí me pidió una solicitud. Dice Luisa del Carmen Nieto. Perfecto, muy bien. Perfecto, dice orgánico nutrición. Y una de mis exalumnas, muy bien, muchas gracias. Qué bonito que los médicos ya hablen así desde ese enfoque. Muchísimas gracias. Miren, es muy importante esto, ¿eh? No se vayan a estresar porque yo soy médico y estoy hablando desde mi perfil como médico, pero conociendo la nutrición. Yo para llegar a tener un conocimiento de nutrición tuve que pasar por una maestría y un doctorado que hablaban de nutrición y nutrigenómica. Evidentemente esas disciplinas no son sencillas para nosotros los médicos, no todo el mundo las conoce, no se estresen por esa parte, porque al inicio ustedes pueden llegar y decir, oiga doctor, yo escuché fulano, vi esto y creo que es importante, y a lo mejor al inicio no encuentran tanto eco, pero no se desesperen, ya estamos haciendo cada vez más información y volumen crítico, en donde todo el mundo está ya entendiendo que la nutrición es el sustrato de las células y además preserva las funciones genómicas, permite que se expresen o no los genes. Entonces, creo que poco a poco hemos estado haciendo una labor tan cotidiana, tan específica, que va a llegar un momento en el que todo el mundo va a hablar del tema y les aseguro que entre 5 y 10 años el tema central va a ser epigenética, nutrigenómica, la nutrición global y evidentemente los cuidados generales para la longevidad. Dice Valeria, Vale Iriarte. Valeria, oye, qué sorpresota, muchas gracias. Estuve con ella en un foro hace poco. Te mando un fuerte abrazo, Vale. Qué gusto que estés aquí, me pone muy contento, ¿eh? También una expertaza en este tipo de temas. Ojalá en algún momento hagamos un dueto para que podamos ver estos factores. Me va a dar mucho gusto. Ariana Hernández, wow, padrísimo, yo trabajo en epigenética desde hace 5 años. Bueno, fíjense, cada vez más gente se especializa en este tipo de temas. Evidentemente son bravos, ¿eh? O sea, hablar de epigenética es meterse a fondo a la biología molecular y otros factores que apenas vamos descubriendo. Yo lo que te recomiendo, Ariana, es que no dejes de estudiar, que bueno, me da mucho gusto que estés manejando este tipo de temas, pero necesitamos cada vez profesionalizarlos más porque ahí está el futuro de la curación de muchas de las enfermedades que no pensábamos que fueran curables. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Curación de enfermedades que pensábamos que no podían ser curables. Tenemos que estudiar este tipo de disciplinas. Muy importante. Gracias por el mensaje. Yo ya primasa, doctor, lo ando buscando su prima Lina. Sí, ya platiqué con ella. Es que mi prima, que le mando un saludo, tiene COVID. Y nosotros hicimos un protocolo de investigación en COVID y nutrición. Y bajamos la tasa de mortalidad a casi nada. Entonces,
Ahorita ya afortunadamente ya estamos vacunados y la mortalidad bajó drásticamente, pero aún así tenemos que evitar las secuelas post-COVID. Hay 5 secuelas post-COVID importantes, ¿eh? Los problemas neurológicos, especialmente la memoria, ojo, memoria, y segundo, la concentración. El segundo tema es el aparato gastrointestinal, quedan tocados del intestino. Tercer punto, los problemas respiratorios. Cuarto, los problemas circulatorios, o sea, centrales y periféricos. O sea, la vascularidad, las varices, ese tipo de cosas. Y quinto, las articulaciones. Se inflaman las articulaciones. Y en los casos más graves, hasta renales y hepáticos, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca establecer, lo que se busca prevenir, ¿no? Dice, me encantaría, bueno, eso veremos después, mi querida Ariana. Dice, doctora Mena, saludos, doctora Mena, también le mando un fuerte abrazo. Gracias por estar unido con nosotros. Dice Luisa del Carmen Nieto. Todos los miércoles lo escucho, no me puedo comunicar para una consulta online. Bueno, fíjense qué importante, ¿eh? A ver, las personas que son del extranjero, voy a dejar el número de teléfono. Desafortunadamente no me sé las claves LADA, pero creo que hay que meter la clave LADA para poder comunicarse acá con nosotros. Y hay claves. Es más, si alguien está por aquí y nos puede ayudar con eso, también es, aunque le rasquen al internet seguramente, es 55 57 81 19 04. ¿Sale? Con todo gusto. Hemos atendido a gente de muchas partes del mundo, afortunadamente, desde Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y ya la vía remota es una maravilla, ¿eh? Los podemos hacer así sin ningún problema. Híjole, Luisa, pues me apena mucho esa parte, pero podemos hacerlo así. Búsquenle, por favor, la clave. O si no, en privado, mándenme un mensaje de un WhatsApp y yo se lo paso directamente al personal de aquí para que nos puedan hacer el favor de hacer un contacto con ustedes, ¿vale? Bueno, yo ya Movimiento, saludos, sí, saludos, prima, por supuesto que sí. Dice Víctor, soy diabético y me gustaría revertir esa enfermedad. Creo que esa es una muy buena opción, aunque difícil cambiar nuestro régimen. Miren, vamos a tomar el caso de Víctor. Evidentemente, si quisiéramos revertir una diabetes, no podríamos hacerlo en menos del tiempo que tardó en enfermarse. Por supuesto que sí, hay que estudiar los factores. No es lo mismo una diabetes tipo 1 a una diabetes tipo 2. Hay variantes que tenemos que estar analizando y viendo. Pero la mayor parte de los temas que no son insulino dependientes pueden tener una mejoría, pero considerable. ¿Qué es lo primero que tendríamos que buscar? Y ojo, antes de dar tratamiento, lo primero indicado en todas las guías es corrección de hábitos en general, dieta, ejercicio, cambio positivo, tratamiento psicológico, etc. ¿Se puede hacer un cambio así? Pues por supuesto que se puede. Pero ¿cuáles son las situaciones? Que el paciente tenga apego. O sea, aquí te comento, Víctor, se puede hacer este tipo de cambios con la suplementación específica, las reglas epigenéticas, con el cambio de hábitos, meditar, pensar en positivo, no vivir en el estrés, ejercitarte y cambiar tu microbiota. Por supuesto que sí. El punto es, los pacientes deben apegarse al tratamiento, porque si no hay un apego real, miren, me ha tocado muchos casos y yo creo que más de un 30%, no, yo diría hasta un 50%, realmente lo intentan y dicen, no, está muy complejo, mejor sigo con mi vida cotidiana, de algo me he de morir. No, la cosa no es de que nadie quiere pagar las facturas de una enfermedad, Imagínense un paciente con diabetes mellitus terminando con un problema renal. Pues no es lo que se quiere evitar a toda costa. Nadie quisiera estar en esa situación. Y entonces hay formas de hacer cambios drásticos. Hemos tenido muchos casos muy exitosos, pero la única manera de tenerlos realmente es el esfuerzo, O sea, en el caso tuyo, Víctor, pues para que tu hijo mejorara, realmente tuvieron ustedes como papás que ser súper disciplinados. O sea, no medio disciplinados, realmente tuvieron que hacer un cambio extraordinario en la vida. Entonces, ¿se podrá hacer algo con la diabetes? Por supuesto que sí, pero nunca, no podemos vendernos la idea de chuchos mágicos. Los medicamentos no nos han curado la diabetes, pero un cambio de hábitos puede revertir la situación de la expresión genética y sí, efectivamente, poder tener una mejoría que te lleve literalmente a revertir muchos procesos patológicos. Pero para esto no lo puedes hacer 3 meses, 6 meses, ¿no? Tienes que durar muchos años de tu vida haciendo una corrección perfectamente establecida. Entonces, para eso, yo les pido a las personas que están escuchando este tipo de videos cada miércoles, literalmente, por favor, no se vendan la idea
de que esto nomás es, sí, recomiéndeme cualquier cosa. No, no, no. Yo en la mañana tuve un foro importante con un grupo de personas muy estudiosas que han publicado muchísimo y todos coincidimos con lo mismo. La nutrición no se puede encasillar como la medicina. O sea, me refiero a los medicamentos, ¿eh? No se puede encasillar porque la nutrición nutre a cualquier célula. Pero también necesitamos entender que esto es un concepto global. Un nutrimento solo no sirve, tiene que ser en conjunto, tiene que coordinar un grupo de alimentos, tienes que activarlo con otras cosas, otras disciplinas como el ejercicio, el cambio mental, porque si no, entonces estamos haciendo una falacia, estamos haciendo una mentira. No podemos revertir absolutamente a nadie que sea indisciplinado. Es una consecuencia, cara, y cada quien vive como quiere vivir. Pero entonces también tienes que asumir esas consecuencias. O sea, necesitamos comprender que si realmente queremos estar en el lado de la salud, tenemos que comportarnos como tal. O sea, tenemos que hacer congruencia dentro de nuestros actos para poder llegar a un equilibrio en la salud. Y es un equilibrio. Ahora, tarde o temprano las personas se van a morir sí o sí, pues eso es lo único que tienes garantizado. El deterioro, todos los días te vas deteriorando poco a poco. Hay personas que se deterioran muy rápido y aparecen las enfermedades. Eso es lo que tenemos que revertir. O sea, tenemos que revertir el acelere del deterioro. En algunos casos hasta podemos incrementar la respuesta celular. Por eso hay comunidades en el mundo que viven muchos años, ¿no? Debajo de los Himalayas hay comunidades que viven 120, 140 años, mujeres de 80 años que todavía son gestantes, todavía están embarazadas y tienen apariencia de 40. O sea, son poblaciones que se están estudiando y están viendo cuáles son los factores que los mantienen tanto tiempo vivos en un excelente estado de salud y han descubierto que los factores son epigenéticos. Ahí está la clave, lo que estamos explicando en la clase. Y los que no vieron y se acaban de meter, por favor, váyanse al inicio del video y pues empiecen a rascarle la información, ¿no? Y bueno, aquí, saludos Víctor también, dice Lactando y Más, saludos hasta República Dominicana también. Justo lo que busco para mi madre y mi padre, que cambiemos todos los hábitos, no solo con deseos de curarnos, pero por lo menos mejorar la calidad de vida. Y por supuesto que sí, o sea, no es échale ganas, o sea, estamos trabajando sobre bases científicas muy específicas. Tenemos que hacer esa corrección puntual. No podemos estar pensando que nada más con buenos deseos, sin ejecutar. Hay que pensar bien, pero hay que ejecutar mejor. Siempre el cambio se da cuando uno activa ese cambio cuando quiere hacerlo. No existe de otra. No con los buenos deseos nada más, Hay gente que piensa muy bonito, pero hace muy poco. Eso no nos sirve de nada. Y segundo punto, si ya estamos en esa vía, necesitamos realmente hacer una corrección puntual. Las personas requieren dosis específicas para cada uno de los padecimientos, pero la nutrición es la nutrición. Todo mundo va a tener que hacer su propio esquema de alimentación, adaptado a lo que a su cuerpo le cae mejor, pero ese es el traje a la medida. O sea, tenemos que empezar de algún esqueleto. Por favor, les pido que no se vendan la idea, bajo ninguna circunstancia, que existen los chochos mágicos. Esta red social, yo como especialista, no voy a difundir bajo ninguna circunstancia el hecho de que un chocho te va a hacer mejor. No. Complementa una de tantas partes. Pero la nutrición siempre va a tener que ser integral, los tratamientos médicos deberían de ser integrales, los médicos tendríamos que estudiar nutrición y los nutriólogos tendrían que estar estudiando un poquito más de aspectos médicos para poder hacer una buena cohesión. Eso es algo muy importante. Entonces, ojalá que si me veo de algún especialista, pues sigamos bajo la misma línea, ¿no? Me dará mucho gusto. Entonces, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos han hecho y espero que todos los miércoles sigamos bajo la misma temática. Creo que cada vez tenemos mucho más sentido. El objetivo de estas sesiones es realmente aterrizar información de primera mano, científica, pura, a un concepto muy básico para que todas las personas realmente puedan hacer uso de ella. Investiguen, no me crean nada. Yo no soy un parámetro, yo solamente difundo la información que he estudiado, muy importante, ¿sí? Pero es valiosísimo allegarse de más información. No se desesperen si cuando se acercan a la comunidad médica y les dicen, oye, es importante el cambio epigenético, bueno, a lo mejor no tenemos conocimiento al 100 y pueden recibir algún tipo de información que a lo mejor no les guste, pero la epigenética es una de las cosas o herramientas más importantes para poder revertir enfermedades.
Y esto es valiosísimo en un futuro porque los medicamentos no lo hacen. El 85% de los medicamentos que tenemos en medicina no curan. Sencillamente, nuestro Vademecum o PLM, el libro de los medicamentos, te lo dice francamente, son paliativos. Estamos destinados para poder mantener la situación sintomática lo más estable mientras el cuerpo se alcanza a curar. ¿Qué es lo que necesita? Dale los factores que requiere: nutrición, ejercicio, suplementación, corrección del aparato gastrointestinal, pensar positivo, evitar los contaminantes alrededor de todo tipo, radiación, etc. Y seguramente ese ser humano va a tener un cambio radical en su salud. Por favor, les pido que entonces revisen el live, a los que van ingresando, que vimos desde el inicio, porque el tema de hoy es epigenética, las reglas epigenéticas y cómo podemos mejorar la salud desde la base. El siguiente tema yo creo que va a ser, si les parece bien, ¿no? Si todos están aquí comentando, y díganme qué tal, si les parece o no, los que están ahorita aquí presentes, si podemos manejar algún, no sé, qué les gustaría más, si fuera datos clínicos en un paciente o en una persona para poder identificar si tiene carencias nutricionales o no. O podemos ahondar un poco más en la suplementación y cómo es que suplementa, cuáles son las reglas de la suplementación, para poder establecer conceptos básicos, ¿no? O sea, o ir desarrollando regla epigenética por regla epigenética hasta poder, pues, entender todo este concepto, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces seguimos con los comentarios. Dice, así es, así Ariana, así es, por supuesto, eso es todo, es integral. Siempre la cosa va a ser integral, nada puede ser si no es integral. Qué emoción escuchar esto, cada día más médicos hablando de esto. Sí, vuelvo a repetir, la situación médica tiene que cambiar, ¿eh? O sea, los médicos tienen que especializarse en la genómica, en la nutrición, en la nutrigenómica, en la epigenética, porque ese es el futuro de los tratamientos. Si no hacemos este cambio rápidamente, todo mundo vamos a estar hablando con nuestro tema. Y fíjense cómo nos enseñaron a pensar, y yo con esto cierro este live, cómo nos enseñaron a pensar médicamente. Oye, tú eres gineco y solamente ve pues útero y anexos. Tú eres ortopedista de huesos, tendones, ligamentos, músculo esquelético. Tú eres, no sé, otorrino, pues dedícate a ver oídos, nariz, garganta y se acabó. Y tú eres oftalmo, tú solamente ve ojos. Estamos separando la disciplina médica y nos olvidamos de integrar. Entonces, ese concepto nos está arrastrando a muchos errores. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo ese ritmo porque no nos ha dejado nada bueno. Evidentemente el sistema médico tiene mucho de positivo. Hay médicos muy capacitados. ¿Qué nos falta? Integrar y conocer otro tipo de disciplinas que nos permita tener acceso a revertir los problemas de salud desde fondo. Eso es lo que nos faltaría. Y con este mensaje cierro. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en este live. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar cada miércoles con nosotros. Y bueno, también por sus mensajitos, que me pone muy contento. La verdad, me pone muy, muy, muy contento. Cada vez somos más. Dice, ¿cómo elegir un buen suplemento nutricional habiendo tanta diversidad? ¿Qué te parece, Fátima Vega? Si esto lo dejamos, eso podría ser bueno para la siguiente sesión, ¿no? O sea, ¿cómo seleccionar la suplementación? Eso es muy bueno, ¿no? Dice, esto queda grabado en su Insta, ¿verdad? Para compartirlo, me encantó. Sí, por supuesto, esto va a quedar grabado. Todas las sesiones que tenemos los miércoles quedan grabadas y ahí lo pueden volver a repetir, lo pueden ver desde el inicio, porque la sesión de hoy es un tema complejo, ¿eh? Trato de hacer un tema muy fuerte, porque esto, cuando se lo platico a mis alumnos, de verdad, tenemos que invertir muchísimas sesiones, casi un diplomado en hablar de nutrigenómica, imagínense nada más. Entonces lo estamos manejando en 30, 40 minutos de forma muy sencilla, muy dócil, pero necesitan realmente, si tienen dudas, con toda la confianza, voy a tratar de estar respondiendo todo. ¿Les parece? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, bye.